El día de hoy vamos a conversar sobre las elecciones y el estado de la democracia en los países de Latinoamérica. Y para ello se encuentra hoy con nosotros el señor Leandro Querido. Él es director de Transparencia Electoral, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola Lizeth, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte conmigo. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Señor, como sabrá, este año se realizan unos 10 procesos electorales. ¿Y nos podría detallar cuáles serían estos países donde se van a realizar estos comicios y a qué tipo de elección nos referimos? Bueno, sí, efectivamente todos los años tenemos en América Latina un calendario electoral muy intenso, ¿no? Venimos de un calendario electoral 2022 muy movido y ahora ya nos adentramos en las elecciones para este año, para el 2023. Déjame, Lizeth, decir primero el contexto, ¿no? Digo, estamos en un contexto de profunda recesión democrática, ¿no? Esto es lo que dicen los analistas, los que estudian el tema en términos comparativos, en el mundo, pero sobre todo en América, ¿no? Hay como un contexto recesivo en materia democrática que obviamente impacta en los procesos políticos o se deja observar en los procesos políticos. Efectivamente tenemos muchas elecciones de todo tipo en lo que es el hemisferio. Empezamos ahora justamente el domingo 5 de febrero. Hay elecciones en Ecuador, elecciones muy importantes. Son elecciones que tienen que ver con las cuestiones regionales, porque se eligen, por ejemplo, 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales, pero además hay una consulta, se les va a consultar a los electores, a las electoras de Ecuador, por una serie de preguntas que tienen que ver con cuestiones medioambientales, tienen que ver con la forma que se eligen los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana, para que sean elegidos a través de la Asamblea Nacional, tiene que ver con cuestiones de extradición. Son 8 preguntas, 8 consultas, mejor dicho, que se le hace a la ciudadanía y que también tendrán que elegir. Por lo tanto, es un proceso electoral muy interesante en un país, Lizeth, que tiene un compromiso democrático muy marcado con todo lo que tiene que ver con observación electoral, ¿no? Es una política de Estado, ya desde hace algunas décadas se implementó esta iniciativa y, por ejemplo, aquí hay más de 300 observadores electorales internacionales, hay muchas misiones de observación electoral internacional que van a hacer su trabajo. Y esto supone la apertura del proceso electoral y es algo muy importante porque justamente en ese escenario que yo te describí al principio de recesión democrática, aquí no es tal, ¿no? Aquí al contrario, se siguen garantizando los derechos políticos de los partidos, de los candidatos, de los ciudadanos, de las ciudadanas, para votar en un contexto de tolerancia y de respeto. Por eso es muy importante. Y además hay un compromiso interesante con todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología a los procesos electorales, porque van a votar a través del modo telemático, a distancia, las ecuatorianas y los ecuatorianos que se encuentren en el exterior, previo registro, pueden también votar en este referéndum, ¿no? Por ejemplo, van a poder participar de estas 8 preguntas una cantidad importante de ecuatorianas y ecuatorianas que viven en el exterior. Y esto es una forma de garantizar la participación de los ciudadanos en el debate político y en la agenda, ¿no? Después hay otras elecciones, hay elecciones, Claro, por ejemplo, en como Paraguay. en Paraguay, Sí, por ejemplo, también, ¿no? Que se van a realizar las elecciones generales el 30 de abril. ¿Cómo observa la democracia actual, tomando en cuenta que estamos a 30 años de finalizada la dictadura? bueno, Paraguay también es un país que en los últimos tiempos, en el marco de lo que nosotros conocemos como la tercera ola democrática y demás, de alguna manera supo consolidar sus autoridades electorales, ¿no? El Tribunal Superior, Supremo de Justicia Electoral viene trabajando
también con un compromiso con la observación electoral, innovando en materia de tecnología. Por eso ellos aplican en Paraguay lo que se conoce como la boleta única electrónica, que es un mecanismo para tener los resultados de modo más rápido. Ya venían trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el sistema TREP, que tiene que ver con los resultados que provienen de las mesas, para ofrecérselos a la ciudadanía de modo rápido y de modo y en calidad. Por lo tanto, bueno, habrá que ver, hicieron primarias los partidos políticos, hay dos candidatos excluyentes, uno del oficialismo, Santiago Peña, y el opositor Efraín Alegre, que es parte de una concertación que involucra a muchos partidos, así que habrá que ver cómo se desarrolla esa elección. Entendemos que este Tribunal Supremo Superior de Justicia Electoral, que tiene la representación de muchos partidos políticos, es la autoridad electoral que garantiza que haya presencia de distintos representantes de partidos políticos en las mesas y así se le dé mayor control a todo el proceso electoral, ¿no? Claro, y otro de los países donde también se van a realizar elecciones generales es en Guatemala. ¿Cómo ve el panorama de este país, no? Por favor, para que nos explique. Sabemos de que ya se inició la inscripción de candidatos, por ejemplo. Sí, sí, todos los países que estamos mencionando, Lizeth, ya tienen sus cronogramas electorales en funciones, ¿no? Digo, están trabajando en las distintas etapas de un proceso electoral que, recordemos, tiene tres etapas, ¿no? La etapa preelectoral, que es muy importante porque es la que prepara todo el proceso electoral, la jornada de votación y toda la etapa postelectoral, ¿no? O sea que Guatemala justamente va a tener, está trabajando, como bien mencionabas, en esta implementación, y nosotros estuvimos reunidos a través de el representante de Transparencia Electoral. Claro, se reunió con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Claro, estuvimos reunidos con ellos a través de el doctor Santibáñez, que es el representante de Transparencia Electoral de América Latina, México y Centroamérica. Estuvimos reunidos para tomar conocimiento acerca de cómo están implementando justamente esta elección. Por lo tanto, también celebramos la apertura del tribunal en este sentido, porque nos han recibido de modo muy correcto, como te mencionaba recién. Ahora, otro de los países donde también se van a realizar elecciones es Argentina, ¿no? Que se inicia con las elecciones primarias. Coméntenos usted qué tan importantes son que se realicen este tipo de elecciones. Aquí, por ejemplo, en Perú hasta el momento no se ha realizado, pese a que ya ha sido aprobado en el 2019. Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos una ley que consagra las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, más conocido como las PASO. El gobierno insinuó eliminarlas para esta elección, lo que generó un gran debate público, mucha resistencia. Lo cierto es que estas elecciones primarias se van a hacer, efectivamente, el día 13 de agosto. Y es una elección que anticipa todo el proceso electoral, ¿no? Es como que es una primera vuelta, allí se vive con mucha tensión, es como una encuesta general, en donde todos los integrantes del registro electoral tienen que votar, porque es de voto obligatorio, y allí ya se sabe entonces cómo viene la elección general, ¿no? En este caso, una elección que se va a hacer el 22 de octubre, elecciones en donde obviamente se elige presidente, se elige una parte importante del Senado, se elige la mitad del Congreso de la Nación, y además hay elecciones que organizan, en tanto país federal que somos, elecciones para gobernadores de muchas provincias de nuestro país. Por lo tanto, es un año súper electoral el de Argentina, en un contexto muy complicado, en donde el gobierno nacional está enfrentando a la Corte Suprema, la está acosando, y no es un tema menor porque las elecciones de nuestro país, una parte muy importante las desarrolla la justicia, ¿no? A través de la Cámara Nacional Electoral, a través de los jueces federales que entienden en materia electoral. Por lo tanto, este enfrentamiento entre Poder Ejecutivo y Justicia, de alguna manera, genera
algún tipo de tensión en el proceso electoral, ¿no? También quisiera agregar que en el proceso argentino se van a incluir a los menores de 16 y 17 años. ¿Cómo ve entonces esta innovación? ¿Se debe replicar? Bueno, aquí los jóvenes votan, ¿no? Como bien describís, obviamente el voto en esa franja etaria es voluntario, es decir, si no votan no tienen ninguna sanción, pero sí están habilitados para votar, ¿no? Y recuerdo el debate que se dio en su momento para consagrar esta ley de voto joven, y justamente tiene que ver con incorporar la problemática de muchos jóvenes a todo lo que tiene que ver con el mercado electoral, ¿no? Para que sean un sujeto en las campañas políticas, para que los políticos se sientan obligados a tener algún tipo de propuesta concreta para ese segmento, porque en definitiva, bueno, es un porcentaje importante el que termina votando, ¿no? Son muchos los jóvenes que deciden votar en esa franja etaria que tú decides. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos aclarado este panorama con respecto a los países de Latinoamérica que tendrán pronto sus elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. Es momento de ir a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información electoral y de coyuntura.